Muy buenas tardes para todos. Esperamos que hayan disfrutado de este almuerzo ofrecido por Gestar Salud. Y realmente estamos muy contentos porque los comentarios durante el almuerzo, la actividad en las redes sociales, nos hace saber y estar conscientes que están satisfechos con lo que hemos organizado para ustedes en el Congreso. Así que los invitamos a que sigan de manera muy activa en las redes sociales. Les recuerdo que el hashtag es Congreso Gestar Salud y también tenemos hashtag La Salud Instrumento de Paz. Además, los invitamos a utilizar la aplicación del Congreso. Van a encontrar cada una de las conferencias y de los paneles. Los invitamos también a que nos ayuden a evaluarlos, a que los califiquen y que en esa misma aplicación hagan las preguntas que les surjan durante las conferencias o durante los paneles. Nuestro equipo de Gestar Salud está atento revisando esa aplicación y haremos esas preguntas al final de cada uno de los momentos. Así que los invitamos entonces a acomodarse para continuar con la agenda académica que Gestar Salud ha organizado para ustedes. Esperamos que también hayan recorrido la muestra comercial que se ha organizado y que ya está en la categoría de ser la muestra comercial más grande del sector que se ha organizado en un evento de esta categoría. Así que nos complace mucho y los invitamos a que durante el break nuevamente lo puedan visitar y durante el día de mañana también. Vamos entonces a continuar con el segundo segmento del 11º Congreso Nacional Gestar Salud, que se denomina el abordaje multidimensional, un reto para los sistemas y modelos de salud en la búsqueda de la paz. Y vamos a iniciar con un conferencista muy especial. Realmente es todo un honor contar con su presencia en Colombia. De antemano, gracias al doctor Paul Campbell que nos está acompañando en Colombia y nos viene a hablar sobre la contribución de los sistemas de salud al bienestar de las personas, experiencias y reflexiones. Permítame compartir algo de su gran experiencia, como es que fue director adjunto, es director adjunto del Harvard School of Public Health. Ha centrado su trabajo profesional en el desarrollo de la salud pública y los sistemas de atención de salud en Estados Unidos y en el extranjero. Ha trabajado en muchos países, qué honor tenerlo hoy con nosotros en Colombia, porque ha recorrido muchas regiones del mundo y muchos países, incluyendo India, China, Polonia, Zimbabue, Marruecos, el Caribe Oriental y Sudáfrica y muchos más. Así que, doctor Campbell, bienvenido a Colombia, qué grato que esté con nosotros y abiertos a recibir todo lo que usted trae para nosotros. Bienvenido. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Ok. Voy a continuar en inglés. Puedo entender español y puedo hablar un poco de español, pero ahora voy a continuar en inglés. So it's a great honor for me to be here this morning, especially in the moment that we've been talking about for the peace movement. This is a situation that I've been watching from a distance, and as she said, I've been moving around the world working with different countries. But this is the key moment. Pero este es el momento clave, creo yo, para ustedes. Entonces es un gran honor. Pienso que ustedes van a apreciar la inteligencia de los organizadores, en el sentido de que esta sesión, en la medida en que entremos más en el tema de la salud, va a empezar a integrar lo que James Robinson tocó en la sesión anterior. Vamos a empezar allí y luego vamos a proseguir de manera creciente hacia el sector salud, y quiero tomar diferentes aspectos de diferentes países. Esta es mi primera vez en Cartagena. Es una ciudad muy bella, con mucha historia. He aprendido mucho. He estado acá desde el lunes y he podido pasear, mirar diferentes lugares y ver
la historia y diferentes asuntos de la ciudad. Es tan bonita que en ciertos momentos pierdo mi enfoque en el sentido de ¿para qué estamos acá? Entonces, debo recordarme con respecto a los asuntos y los desafíos que vamos a abordar acá. Por eso tengo de primera esta diapositiva que están viendo proyectada. Queremos enfocarnos. Entonces, la gran mayoría de mis comentarios se centran en el territorio anteriormente dominado por las FARC. Vamos a hablar de áreas mundiales con énfasis en Colombia y luego voy a relacionar esto al proceso de paz. Pero la gran mayoría de mis comentarios van a tratar de las mejoras en el sector salud. Y esta foto es de ese contexto. Ok, generalmente cuando tenemos líderes de diferentes países y regiones junto con nosotros en Boston, colocamos este proceso de políticas. Entonces, esto es algo que utilizamos en Harvard cuando hablamos al respecto de cómo generar cambios en países con relación a la salud. Aquí es donde yo encuentro el trabajo de James Robinson sumamente útil. Nosotros estamos hablando de virarnos desde una época en que generábamos cambios a través de la violencia en los conflictos y nos viramos ahora hacia el proceso político. Entonces, este es el proceso político. Esto se trata de políticas. Pero el desafío fue, y bueno, yo no tengo las respuestas, el desafío es también para todos ustedes. ¿Cómo podemos hacer que ello suceda? Un hombre muy inteligente de Harvard, y no estoy hablando de mí mismo, John Carter, dijo que nosotros no alcanzamos cambios sustanciales a menos que exista una crisis. En términos de identificar el problema, si nosotros tenemos un problema pequeño, sin grandes consecuencias, ok, podemos efectuar cambios, pero si queremos efectuar transformaciones del tipo que hemos abordado esta mañana, debemos tener este sentido de crisis. Y lo que le está diciendo, creo yo, al escuchar a James, es que el post-acuerdo, el final del conflicto con las FARC, ¿es eso una crisis lo suficientemente significativa como para llegar a los cambios necesarios? Se trata de la habilidad de las personas que están en este salón y los demás ciudadanos de Colombia de sostener esa energía. Definitivamente, del panel yo capté mucha energía, mucha pasión. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo podemos canalizar eso hacia el tipo de cambios en el sector salud que estamos abordando, así como también el proceso de paz? Por ende, este marco está en inglés, pero sigue el proceso con el que ustedes están familiarizados, con el trasfondo político e identifica los problemas, diagnostica las causas y vamos a hablar de los factores determinantes, cuáles son las causas de esos problemas, el desarrollo de un plan como respuesta a la esencia del problema. Por eso los dos primeros elementos son tan importantes, porque toca desarrollar un plan para el problema adecuado. Y eso es en lo que primordialmente voy a enfocar en ese plan. Voy a hablar respecto de los problemas de salud, voy a hablar de la causalidad y los factores determinantes, pero también voy a enfocarme en el plan. Y lo que James abordó y el desafío para ustedes, no para mí, ya que yo no soy colombiano, es esta parte siguiente, el desarrollo de un plan que no tenga tras de sí poder político. Estamos hablando de grandes cambios, grandes desafíos sin músculo político. Eso simplemente es un ejercicio fútil, es un ejercicio de frustración. ¿Cómo podemos hacer que esto ocurra? ¿Y qué potencialmente va a ser el rol de las FARC en el proceso político? Así que eso
se manifestó de manera clara y concisa esta mañana. Podemos generar, con base en mis comentarios o no, podemos generar un excelente plan. Y si ustedes no tienen la gente adecuada en las organizaciones en este próximo paso de la implementación, básicamente vamos a estar muertos, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces el desafío, y vamos a enfocarnos en esto mañana. Mañana es mucho más práctico. Voy a empezar desde una perspectiva más amplia y luego vamos a concentrarnos más en temas concretos de este Congreso. La pregunta es, ¿cómo implementamos de manera efectiva? Tenemos fe en este esquema y luego este último paso de monitoreo y de evaluación es absolutamente clave. Nosotros hemos estado trabajando, bueno, primero yo trabajé en cambios en el sistema de salud en 1968. ¿Cuántos de ustedes estaban ya trabajando en 1968? Bueno, se trataba de un área rural de los Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá, donde los doctores y las enfermeras no se podían mantener. El enfoque enfatizaba en el desarrollo rural en aquel momento. Hay mucha historia en ese momento, pero la evaluación, monitoreo, tener los indicadores correctos, eso es sumamente clave. Y James tocó eso, el contar con los datos para ver si está funcionando o no. Y este proceso ahora es algo que hacemos una vez, es algo que no hacemos una vez, es un proceso continuo que hacemos de manera reiterativa en la medida en que mejoremos y aprendamos qué funciona, qué no funciona e implementemos cambios. Entonces voy a regresar a este punto al final, pero este es nuestro marco amplio. Vamos a ir desde el conflicto y la violencia hacia las políticas de procesos. Ok, yo no me siento muy cómodo al ahondar en los problemas. Tengo que reconocer primero que todo que hay logros fantásticos en Colombia y ciertamente esto lo es. Y James mencionó esto en su charla esta mañana. El incremento en la cobertura en el transcurso de este periodo de tiempo. Entonces, es un logro mayúsculo. El problema es que, y como todos ustedes saben, de que hay una gran diferencia entre la cobertura de seguros y la salud. Y en eso quiero enfocarme en esta parte. Muchos de los países en que he estado trabajando tenemos esta cobertura universal, entre comillas, pero las instalaciones no tienen suministros confiables. Los proveedores, especialmente en áreas rurales, no están presentes. La electricidad simplemente no es fiable. Hay una gran cantidad de problemas en cuanto a la capacidad en las áreas rurales. También, no podemos fingir que los problemas de la salud van a desaparecer en todo el país. Acá en Colombia vamos a hablar primero algunos comentarios sobre enfermedades infecciosas, sobre todo en áreas rurales donde están presentes. Vamos a tocar un poquito el tema de enfermedades crónicas y causalidad y cómo eso informa el plan que queremos desarrollar y al final vamos a conversar al respecto de accidentes. Entonces, James, de hecho, regresó a este punto. El hecho que el acuerdo de paz, el final del conflicto con las FARC, no implica igualdad, que las disparidades se han resuelto en Colombia. Entonces, tenemos de manera subyacente algo que hemos tocado, es este tema de la disparidad. Este es un problema en Colombia, por consiguiente, este es un problema en todos lados. Y podemos ver, y voy a regresar a los Estados Unidos, y también tenemos un problema similar. Alguien hizo esta pregunta en la mañana. Dado este nivel de disparidad en Colombia, ¿hay esperanza
en términos de ayuda. Podemos encontrar un sistema de salud que tenga disparidad, pero que al mismo tiempo tengamos un sistema de salud que sí suministre un cuidado, una atención efectiva para amplios segmentos de la población. Y si vemos diferentes países a los que puedo yo indicar en Europa, en los que he estado trabajando en Canadá, incluso recientemente en México. En la Facultad de Negocios de Harvard se ha abordado esto de manera más amplia. La respuesta es sí. De hecho, podemos avanzar mucho en cuanto a las mejoras de salud, incluso con disparidades subyacentes. No obstante, el abordar esas disparidades obviamente es importante. Yo no quiero fingir, obviamente yo soy de los Estados Unidos. Yo no quiero fingir que nosotros tenemos algún tipo de ventaja. No solamente tenemos en los Estados Unidos disparidades sociales, sino que también las disparidades están creciendo, se están incrementando a un ritmo bastante acelerado con las leyes que el Congreso está aplicando y que tienen que ver con fiscalización, que están reduciendo la tasa de que están incrementando las tasas de esta disparidad. Ok, esa simplemente es la importancia y pienso que es importante para esta conferencia. Tenemos en los Estados Unidos también una cantidad de conflictos. Si ustedes han leído artículos al respecto del presidente Trump y del Congreso, los demócratas, los republicanos, y si han seguido los eventos después de la elección, la tensión entre los diferentes grupos poblacionales de los Estados Unidos es alto y está creciendo. De hecho, yo estaba hablando con James Robinson anoche y el sentido de crisis en los Estados Unidos es lo suficientemente fuerte de que luego de 30 años, finalmente, él está aplicando para la ciudadanía en los Estados Unidos. Luego de estar por 30 años en los Estados Unidos. Entonces, estoy tratando de conectar esto en términos de la necesidad de crisis para poder generar cambios y poder hacer esto. Son ejemplos personales. Ok, entonces, ¿qué puntos quiero yo establecer? Y quiero utilizar esta experiencia desde 1968 en diferentes países. Voy a hablar de la importancia de los problemas y especialmente comprender cuáles son las causas. Y quiero, para avanzar, para desarrollar un plan, quiero entender la causalidad y los factores determinantes para ver si funciona. Quiero enfocarme, y vale la pena para ustedes, el adelantar el liderazgo de la salud primaria, la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades. Es sumamente difícil en todas las culturas. Nosotros hemos hecho el peor de los trabajos en los Estados Unidos en ese frente, y el cuidado primario de la salud con la integración de diferentes niveles de servicios. Quiero enfocarme en también quiero hablar de la importancia de una estrategia integral. Y finalmente quiero tocar desafíos y preocupaciones, y quiero hablar un poco al respecto de los Estados Unidos y lo que yo creo que es útil, pero también voy a hablar de algunos países diversos. Quiero hablar de Cuba, un país que creo que tiene lecciones, sobre todo alrededor de el cuidado primario de la salud es importante, y quiero hablar también de Tailandia, otro país que yo creo tiene ejemplos muy buenos en ese campo, y eso es lo que quiero hacer. Durante esta sesión vamos a hablar, no solamente yo, sino aquellos que van a seguir. Vamos a hablar de los determinantes en salud. Hemos hecho esto ya en la primera sesión. Además del cuidado de la salud, vamos a hablar acerca de la educación. Pero tenemos esta serie amplia de temas, y estos elementos, estos determinantes sociales, son los elementos de una lista que ha sido implementada por la Organización
Panamericana de la Salud. Eso incluye vivienda, servicios sanitarios, agua, condiciones de vida y también el desempleo. La belleza para esta reunión es que solucionar estos mismos temas y las desigualdades y lograr avances en esos aspectos también es clave para poder resolver los conflictos que han abarcado muchísimos años en Colombia. Esta es una oportunidad en este momento. También es un problema, es una gran oportunidad debido a que estos son elementos que se deben abarcar aquí y yo espero que a lo largo de estos 2 días podamos tomar medidas para medir el cambio en las zonas previamente controladas por las FARC en estos aspectos, pero es un problema debido a que amplía el rango de temas. En esta sala sencillamente no necesitamos el Ministerio de Salud, por ejemplo, dentro del gobierno. Estos temas entran en el ámbito de diferentes ministerios, diferentes individuos, diferentes ONGs que están involucrados. Así que lo hace muchísimo más complejo. Pero si nos enfocamos solamente en atención médica, nos lo perdemos. No podemos lograr las mejorías en la salud, especialmente en las zonas antes controladas por las FARC sin hacer esto. Así que quisiera señalar que en cuanto a los factores determinantes sociales, no requirió de mucha investigación de mi parte para encontrar tanto estos temas y problemas como también los logros. Así que yo quedé impresionado cuando recibí estos datos del Banco Mundial que la pobreza extrema se redució a la mitad entre el año 2002 y 2014. Así que en este periodo reciente, más de 6 millones de personas han podido salir de, por lo menos según los datos, sé que hay muchas personas que no se creen ese dato, que más de 6 millones de personas han salido, han pasado por encima de la línea de pobreza extrema. Pero estos temas siguen siendo muy preocupantes. Y ahí regresamos a temas que se hablaron esta mañana, como en cuanto a los sistemas de saneamiento, el 90% en zonas urbanas y el 15% en zonas rurales. La diferencia ahí es abismal. Así que tanto los logros y fracasos recientes. Ahora quisiera que miráramos hacia atrás en el último siglo porque es importante hacer un análisis causal. Durante el último siglo, por lo menos en el mundo desarrollado, el mundo en vías de desarrollo, ha habido un incremento tremendo en la esperanza de vida. Aproximadamente 30 años. Es mucho. Y la impresión, si hiciéramos una entrevista a personas aleatorias en la calle y preguntáramos a qué se debe este incremento, dirían que probablemente se debe mayormente a métodos médicos modernos. Así que ese es el tema que yo sí quisiera explorar un poco más. Si miramos de cerca esos 30 años, o sea, ese periodo de 100 años, teníamos esta clase de reducción en enfermedades infecciosas. De hecho, no es hasta el año 1940 que se implementó la penicilina y que se utilice de forma común. Así que por todo este periodo y causando la mayor parte de la diferencia, ¿qué fue? Agua, saneamiento y comportamientos saludables, lavarse las manos, etc. Eso fue la clave. Así que
En general, esto se ha estudiado a fondo, que el impacto en salud pública, o sea, la contribución en estos 30 años, el equivalente fueron unos 25 años. Y los medicamentos y cuidado médico ofrecieron un incremento aproximadamente 5 años en la esperanza de vida. Así que es importante que eso se vea, que esa creencia de que las mejorías se deben a los avances médicos no están así. Bueno, ahora pasemos rápidamente a enfermedades crónicas. Aquí estamos hablando de enfermedad cardíaca, infarto, cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes, etcétera, que hoy en día son tan prevalentes tanto aquí en Colombia como también en Estados Unidos. Y esta es una imagen muy útil de la OMS que creo yo que presenta el espectro de prevención de forma muy clara. Del lado derecho tenemos las enfermedades, entonces enfermedad cardíaca, infarto, etcétera. Diabetes, ustedes saben cómo es eso, ustedes lo conocen. En casos avanzados hay problemas con las extremidades y con la vista y con los órganos y otras enfermedades y eventualmente se llega a la muerte. Pero antes de ello se encuentran los factores de riesgo intermediarios que se tratan en el sistema de salud. Entonces está la sobrepeso, obesidad, alta presión arterial, altos niveles de glucosa en sangre, etc. Nosotros podemos lidiar con estas cosas, podemos tratarlos con el sistema médico, ¿cierto? Hay medicamentos para esa etapa en el proceso, ese punto en el proceso, pero también está este punto que viene antes. Y tal como dijo uno de los panelistas esta mañana, es aquí donde nos debemos enfocar cuando hablamos de transformar el sistema de salud. Realmente deberíamos enfocarnos en los factores de riesgo comunes modificables. Ahí estamos hablando de la dieta, del ejercicio, el tabaco, alcohol, etc. Pero en mi país, en Estados Unidos, nosotros sabemos esto. Pero solo aproximadamente 5 al 8% de nuestros desembolsos se invierten en prevención de enfermedades. La mayor parte no está aquí. La mayor parte del desembolso y el gasto en salud y el costo para las empresas de aseguramiento y individuos está aquí. ¿Y a qué se debe esto? Pensémoslo. ¿Por qué? Y este fenómeno se encuentra aquí en Colombia también, y esto uno lo ve al caminar por la sala y los mostradores. Y la razón es que a medida que uno avanza del lado izquierdo al lado derecho, la oportunidad para el retorno en la inversión es muchísimo mayor. Las empresas de aseguramiento, financiadores de toda clase, individuos, la empresa privada tienen mucho más disposición en invertir en este lado. Aquí es donde se encuentra la inversión, ¿cierto? Eso no significa que aquí es donde se deberían hacer inversiones, pero significa que en una economía de mercado es aquí donde llegan los fondos. Todo esto va conectado y quiero enfatizar las conexiones, tal como lo hizo James Robinson esta mañana. Bueno, otra forma de verlo es esta imagen, donde estamos mirando cuáles son los factores determinantes de salud. Una vez más, uno de los objetivos que tenemos de la paz y otra es mejorar la calidad y extensión de vida para todos los colombianos, pero en especial para aquellos que viven en zonas rurales. Así que aquí estamos. Se nos presentan esta clase de estadísticas. Ahora bien, esto difiere en un ajuste espacial y temporal espacial de que al pasar de una zona a otra cambiarían los porcentajes. Las cifras son ligeramente diferentes a medida que pasamos de una región del mundo a otro,
Pero la razón por la cual a menudo esto se muestra en sesiones como esta es para poder enfatizar que la atención médica es el 10% conforme a estas proyecciones. Claro está que hay muchos supuestos que siempre van detrás de proyecciones de esta clase. Así que lo que estamos haciendo es calcular los factores. He visto atención médica tan alto como el 20% en una diapositiva parecida que utiliza la OMS. Pero aquí el punto que quiero hacer es que el cuidado médico no es el mayor porcentaje de determinantes. Tiene un papel muy importante y no queremos ignorar eso. Y queremos asegurarnos de que la atención médica se ofrezca con una alta calidad. Y en zonas rurales estamos enfocándonos hoy en día, pero es solamente uno de los factores. Bueno, ahora quiero pasar a sugerencias. ¿Cómo podemos o qué clase de cosas? Bueno, la idea es que tengamos una pausa para la reflexión. ¿Qué han aprendido sus años de experiencia en este campo y en otros países? Primero que nada, quisiera enfocarme en los determinantes sociales, pero también quisiera enfatizar la atención primaria. En Estados Unidos, estamos acostumbrados a compararnos con otros países industrializados. Se puede ver en la parte de arriba, Japón, Suiza. A menudo nos estamos comparando desafortunadamente con el Reino Unido. Pero, en fin, países industrializados. Pero esa no es la comparación que quiero mostrarles a ustedes ahora. Quiero que se enfoquen en no logro que funcione. Quiero que se enfoquen en dónde está Estados Unidos en cuanto a esperanza de vida. El eje X es el gasto en salud. Y se puede ver que a medida que se tiene un mayor desembolso, la esperanza de vida se incrementa en general. Es la relación general que deberían estar observando. Si volvemos al comparativo de país, tenemos Estados Unidos y Cuba. Quería utilizarlo como un ejemplo. Así que Cuba tiene resultados muy parecidos en cuanto a esperanza de vida en comparación a Estados Unidos. Y esto es algo que no entienden muchos en Estados Unidos. Incluso en Harvard hemos estado involucrados en la parte de documentar, investigar y asegurarnos de que las cifras sean verídicas. Y si observamos este comparativo, se puede observar que la primera línea, que es gasto en salud per cápita, hay cierto esfuerzo destinado en asegurarnos de que estemos comparando manzanas con manzanas y naranjas con naranjas y no cosas dispares. Pero el gasto en salud per cápita en Cuba es aproximadamente el 7% del gasto en Estados Unidos para este año capturado aquí. Entonces se puede ver las cifras de esperanza de vida que son parecidos. De hecho, la mortalidad infantil de hecho es menor para Cuba. Hay dos zonas de esta tabla, que es mortalidad maternal y la incidencia de tuberculosis, donde Estados Unidos no pinta muy bien. Disculpen, donde a Estados Unidos le va mejor que a Cuba. Pero en todos los demás aspectos, Cuba muestra mejores resultados. ¿Esto a qué se debe? O sea, hay una diferencia tremenda. O sea, que podríamos dedicar el resto del día a hablar de las diferencias entre Estados Unidos y Cuba. Y claro que podríamos hablar de cuál es la dieta, su régimen de ejercicio, etcétera. Pero esto es un logro tremendo, dada la inversión
menor como también el bloqueo comercial que existe hace muchos años. La diferencia es que si volvemos a esa tabla de OMS, Estados Unidos se enfoca del lado derecho de la tabla. Enfermedad, discapacidad y muerte es ahí donde se ha hecho la inversión, mientras que Cuba se ha enfocado mucho más en sostener la población saludable, identificar factores de riesgo temprano y cosas por el estilo. Esto se observa. Yo sí he estado un tiempo en Cuba. Esta es la atención primaria en Cuba. A nivel local hay un médico y una enfermera para una población de aproximadamente 1.500 a 2.000. Y los que suministran servicios de salud, todos están entrenados en medicina familiar. Para mí, esto fue un logro increíble, que todos tengan formación en salud familiar. Y es por ello que son tan útiles en zonas rurales. En Estados Unidos, hoy en día los estadounidenses llenan aproximadamente el 40% de los cupos para medicina familiar. No podemos lograr que los propios estadounidenses escojan atención primaria cuando están escogiendo su especialidad. Así que hemos tenido que depender de inmigrantes para estos puestos, así que estamos trayendo personas de la India, de Nigeria, de muchos países, para poder ofrecer la atención primaria en Estados Unidos. También hay unos aspectos positivos de esto. Así que hay este gran problema. En el sistema cubano, la inversión es lo opuesto. Así que el enfoque se encuentra aquí en atención primaria y las dimensiones sociales de la salud, tal como hemos estado hablando, incluyendo la lista de la OPS. Así que a nivel de consultorio, casi todas las instalaciones son a ese nivel de atención primaria. Es ahí donde se enfocan. Así que todos los días están integrados. Están trabajando en los determinantes sociales en las comunidades de las cuales son responsables, al igual que responder a los problemas con los cuales ellos pueden lidiar en atención primaria y después los problemas que ellos refieren hacia arriba a las policlínicas y también a tanto las instalaciones especializadas de Estado y otros. Es un sistema muy diferente. Ahora miremos nuestro caso en este comparativo. Aquí no estamos comparando Estados Unidos con Cuba, sino que lo estamos comparando con otros países industrializados. Todos estos elementos están ahí, así que la atención, la calidad de la atención, el acceso, la eficiencia, la equidad y, por último, promoción de salud y vidas saludables, etc. Se puede observar del lado izquierdo. Aquí se encuentra la comparación del gasto en salud, así que esta información está un poco desactualizada, ya que ahora estamos gastando más de $10,000 per cápita en Estados Unidos. Hay 11 países y si uno se encuentra en la parte superior, se está ofreciendo la atención más eficiente y eficaz. Se vería un número 1. Si uno está ofreciendo una atención no tan buena y si no te va muy bien el comparativo, verás el número 11. Así que, ¿cómo le va a Estados Unidos? ¿Cómo le está yendo a Estados Unidos? Bastante mal. Así que hay un gasto alto y muy malos resultados o productos, ya sea que hablemos de calidad o esperanza de vida, etc. Así que da vergüenza. Yo voy por el mundo hablando,
pero en general Estados Unidos no es un ejemplo a seguir. Hemos tenido algunos cambios recientes, así que un modelo que yo creo es muy útil debido a la explosión que ha habido de temas de atención crónica es el modelo de atención crónica, que es muy importante para Estados Unidos. Y esto tiene algunos mensajes que creo que son apropiados. Claro está que se tienen que adaptar a la situación colombiana, pero este modelo comienza con estos dos elementos de aquí abajo. Número uno, sentimos que para cuidado exitoso en la salud debemos comunicar el mensaje de que la resolución no es del proveedor, ya sea que uno esté hablando de un médico, una enfermera, etcétera, y que a fin de cuentas la persona responsable para su propia salud es el mismo paciente. Así que se ha desarrollado mucho en este aspecto. Y lo segundo, al otro lado, y esto va relacionado a ese modelo de proveedores, es este énfasis en un equipo preparado, proactivo y con práctica. Así que hoy en día los especialistas no tienen mucho cuidado directo, así que no estamos hablando de médicos y pacientes, sino que los médicos están con un papel de gerencia y responsables de un conjunto de individuos que están los asistentes de médico, las enfermeras, los técnicos, facilitadores, etcétera. Y en la parte de arriba, la parte azul, tenemos varios elementos que son importantes. Número uno, se tiene la comunidad. Estamos tratando de lograr que estas personas influenciadas, en especial los médicos en atención primaria, que sean agentes activos de cambio en la comunidad. Así que no solamente estamos trabajando para tener una atención, sino que estamos trabajando también con los políticos para mejorar la promoción de la salud y prevención de enfermedades. Y estamos desarrollando toda clase de apoyo para autogestión. Aquí se pueden encontrar muchas tecnologías en Estados Unidos. Personas utilizando celulares, que están usando sus computadoras para no tener que entrar a las oficinas, los consultorios y tener esa clase de atención costosa. Hay muchos pacientes hoy en día en Estados Unidos que están tomando múltiples medicamentos, cosa que es común. Tienen estos pequeños dispositivos donde se abre una puerta todos los días y se toman cierta cantidad de pastillas. Y si no se abre esa puerta ese día, alguien recibe una notificación, la hija, el hijo, el médico, la enfermera, etcétera. Así que hay un gran campo de tecnología en torno a esto. El diseño del sistema de suministro. Aquí volvemos a ese concepto de equipo versus proveedor individual. Apoyo para toma de decisiones. Estamos tratando de lograr que las personas utilicen, que se estén reuniendo con pacientes mientras están trabajando con su computadora, que no les toque estar acordándose de todo de múltiples enfermedades, y esto a menudo es la queja y la razón por la cual las personas no se dedican a atención primaria es debido a la complejidad y el número de enfermedades, pero que puedan utilizar la computadora. Sistemas de información médica es un cambio tremendo. En la práctica de mi esposa, OBGYN, todos los pacientes que entraban con diabetes era un nuevo paciente en esa relación. Ahora, con sistemas de información médica, cualquier persona puede analizar todos sus pacientes con diabetes y ver si han entrado para las pruebas de hemoglobina y qué nivel tienen, si la enfermedad está bajo control. Entonces, en esencia, mirando temas a nivel poblacional dentro de esa práctica o para un proveedor individual. Y por último, en muchas zonas de Estados Unidos estamos tratando de cambiar el sistema de atención médica, trabajando en organizaciones de cuidado responsable. A menudo me encuentro
criticando el sistema de Estados Unidos médico. Es por buena razón y acabo de mostrarles las estadísticas, pero sí hay algunos puntos positivos. Le he dedicado unos 35 años a trabajar en Estados Unidos con organizaciones de atención primaria que se llaman Centros Comunitarios de Salud. Son ONGs que ofrecen atención primaria y generalmente están ofreciendo esta atención a la población de Estados Unidos muy parecida a la que estamos tratando en esta reunión. Poblaciones vulnerables, personas que no tienen ninguna clase de cobertura en salud, etcétera. En de cual les quiero mostrar unas fotos, es una zona de Boston que se llama Dorchester, que es una zona muy violenta. Hay mucho crimen, hay edificios quemados, etcétera. Y esto es algo que ha existido desde los años 70. Conozco a la persona que comenzó, Bill Walczak, y ellos han logrado a cabo unos cambios tremendos al implementar algunas de las cosas de las cuales estoy hablando hoy. Por ejemplo, hay muchos pacientes con diabetes. Así que claro está que los proveedores están hablando con los pacientes y sus familias sobre la importancia de hacer ejercicio y de la dieta. Pero en esta zona de muy bajos ingresos, ninguna organización privada establecería un club, un gimnasio de la clase que se encuentra en todas partes en zonas más pudientes de Boston. Entonces, ¿qué hizo este centro médico? Crearon una alianza con una organización con fines de lucro que se enfoca en mujeres, de hecho, y ejercicio, y desarrollaron esta relación y han incorporado un número suficiente de personas a estas nuevas instalaciones. Y lo que tiene diferencia es que si alguien entra y tienen sobrepeso, un médico o una enfermera o asistente médico puede hacerles una receta para hacer ejercicio que pueden llevar a este centro que está al fondo de la calle en esta zona pobre de Boston. Y ellos pueden llevar ahí la receta y reciben 3 meses de membresía gratuita a este gimnasio. Y si quieren hacerlo, pueden quedarse y la membresía cuesta aproximadamente $10 por mes, que es mucho menos del precio mensual normal de gimnasio. Y esto también ha sucedido con la comida. En esta zona no ha habido ningún lugar donde se pueden conseguir verduras y frutas frescas, que reitero que es un tema del cual hablan nuestros proveedores con sus pacientes que a menudo tienen obesidad. Y empezaron estos farmers markets. Y ahí los proveedores pueden preparar una receta donde sus pacientes pueden recibir y comprar sus alimentos a un precio inferior. Así que esto es un gran logro y quisiera enfatizarlo, que si uno va a una conferencia como esta y estás en Estados Unidos y trabajas ahí, estás constantemente obligado a pensar en la innovación. ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos cambiar las cosas? ¿Cómo podemos cambiar lo que viene sucediendo? Y en este centro de salud también decidieron que la educación era un gran problema, que no era solamente alimentos y ejercicio, así que empezaron un colegio porque el líder decidió que el problema subyacente era la pobreza y la razón por la pobreza continuada era falta de educación y que los sistemas de educación eran tan pobres en esa zona, así que abrieron un colegio. Y todos en ese colegio ahora trabajan en el centro médico, en el laboratorio y otras de sus instalaciones. Así que por primera vez ellos tienen una idea de la dirección, de la imagen, del potencial. Y donde casi nadie, en general todos son de raza negra, todos son afroamericanos en esta comunidad. Antes ninguno de ellos había recibido educación superior y ahora sí están yendo al
recibiendo formación médica y certificados tecnológicos, etcétera. Así que es bastante increíble. A fin de cuentas, nos damos cuenta en Estados Unidos de que debemos lograr esta clase de cambio. En Estados Unidos, ahora mismo los pagadores, ya sea que uno esté hablando del gobierno o los empleadores o individuos, los pagadores, las aseguradoras del gobierno son los que son el motor detrás del sistema de salud. Y especialistas son los que tienen el interés en ese campo. Y queremos trabajar en Estados Unidos para cambiar eso radicalmente y que en su lugar sea un sistema centrado en los pacientes y lograr un cambio motivado por la atención primaria. Y esto es increíblemente difícil y no es algo que se puede lograr de un día para otro. Ok, déjenme colocar un país frente a ustedes. Yo pienso que allí la situación se relaciona totalmente a lo que estamos nosotros abordando. Es un país donde el gasto en el sector salud es muy cercano al que tenemos acá. Y la población, de hecho, es también mucho más semejante en Tailandia. Entonces, acá, de hecho, se tienen algunos resultados mediocres y nos dimos cuenta que para cambiar los indicadores, ellos especialmente requerían enfocarse en las mejoras de las zonas rurales. Eso era lo que ellos requerían hacer. Por lo tanto, quiero mostrarles lo que ellos hicieron. Entonces, si miramos aquí hacia abajo, ellos instituyeron un sistema en donde todos los médicos se capacitan en campo en un servicio rural obligatorio. Ellos desarrollaron un ministerio con facultades de enfermería. Entonces, justo como ustedes en los Estados Unidos y en el resto del mundo, la gente no quiere practicar, la gente no quiere vivir en áreas rurales. Es un problema en todas partes. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta en el transcurso de los años que la manera de responder ante esto es hacer que la gente, de hecho, se contente con la vida en la vida rural, ingresar personas a los sistemas de capacitación, se trate de enfermería o de tecnología en las áreas rurales, tanto como sea posible. Hay que generar las instalaciones de capacitación en las zonas rurales y entrenar a personas donde ellos se sientan cómodos, donde vivan con su familia. Entonces, Tailandia tomó eso y ejecutó esa idea. ¿Ok? Ellos escalaron su distrito, su sistema de salud. Ellos crearon voluntarios en el sector salud en los poblados. Entonces, en los Estados Unidos nosotros hicimos algo similar cuando dependimos de los médicos. En las zonas rurales nosotros encontramos que no podíamos mantener a la gente. Ok, pagarles $100,000 al año y aún así no querían vivir en áreas rurales. Entonces, en los años 60, los médicos regresaban de Vietnam y dijeron, nosotros somos útiles, ok, entrénenos a nosotros. Y el primer año fue 1965, ellos se convirtieron en médicos asistentes y luego se licenciaron, tuvieron la oportunidad de practicar bajo el control de un médico mayor. Y debido al movimiento feminista, pero también por otros factores, las enfermeras dijeron, nosotras podemos practicar mucho más en un ámbito mucho mayor, más allá del control de los médicos. Y luego desarrollamos una trayectoria profesional para las practicantes de enfermería, ¿ok? La mayoría de los Estados Unidos tiene programas de asistencia para enfermeras que no son dirigidos por doctores.
Entonces se trata de una revolución. Entonces tenemos voluntarios que implementaron una campaña nacional de inmunización, desarrollaron enfermeras técnicas en estas nuevas áreas y al mismo tiempo eso fue complementado por una cobertura creciente de seguros. Entonces empezaron a cubrir funcionarios públicos que ya hacían antes y quizás se trata de un desarrollo parecido al de acá. Funcionarios públicos ampliaron eso a la seguridad social, entonces personas con economías formales y últimamente se generó un esquema universal de salud y es el desarrollo del USC. Así que se trata de una mezcla, es una mezcla de pagos de bolsillo, que son pequeños, pagos de bolsillo, la gente aportando con sus salarios, contribuciones laborales y luego tenemos ingresos generales fiscales. Es una mezcla que políticamente es viable dentro de Tailandia. Entonces es un desafío, pienso yo. También, y esto es algo que yo no conozco mucho acá en Colombia, se decidió priorizar la salud global, como dice acá, en áreas urbanas por 5 años no hubo ningún tipo de inversión nueva. Todo el dinero se iba a la zona rural. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? El nivel de liderazgo político y el tipo de fortaleza que requiere el poder hacer eso. Eso se conecta a algunos de los desafíos que James estaba trayendo a colación en la sesión de esta mañana. Y yo pienso que esto es bastante diciente. Si vemos a la historia en 1977, en términos de la utilización, si vemos los hospitales regionales y provinciales, tenemos que el 46% de los encuentros, la utilización ya existía, los hospitales distritales 42% y 49% en el nivel de centros médicos primarios. Y luego bajamos a 2010 y miremos esa diferencia. Entonces, ahora tenemos encuentros, la utilización de hospitales provinciales y rurales, 4.6%, 36% hospitales distritales y 54% a nivel primario, de cuidado primario. Entonces, ellos sabían que necesitaban implementar grandes cambios y esto fue lo que hicieron. Entonces, tenemos este cambio y no quiero pasar más tiempo acá. Tenemos un incremento en el cubrimiento de seguros, pero también quería mencionar esto. Uno de los problemas principales con la falta de cubrimiento es el riesgo financiero que los individuos y que las familias tienen que asumir en los Estados Unidos. De lejos, es la razón número 1 de que la gente sufre bancarrota personal. Son problemas de salud. Entonces, acá, con proyecciones, se mira la diferencia y un número de viviendas, de hogares que confrontan la pobreza porque sufren de problemas de salud muy arraigados a las deudas y esto se refleja en los esquemas de salud universal que implementaron la diferencia entre eso y la línea roja, la cual es la proyección de lo que hubiese pasado sin el cubrimiento universal de salud. Entonces, yo pienso que se trata de un gran éxito y tenemos un incremento de la utilización también. Procedimientos ambulatorios, así como también admisiones. Y esto es especialmente verídico en servicios ambulatorios, que es una de las indicaciones de una incrementada eficiencia. Entonces, en términos de desafíos y preocupaciones, simplemente quiero terminar
con esta última diapositiva. Y pienso que esto representa mi esperanza y pienso que es una esperanza que todos compartimos, de que todos estos elementos sean priorizados al salir de esta conferencia. Pensamos que estamos encarando retos muy significativos, tal como lo comentó James Robinson esta mañana, relacionados a los procesos políticos. Nosotros necesitamos aclarar los problemas en que estamos trabajando, cuáles son las causas, el plan que necesita desarrollarse. Ojalá respondiendo a algunas de las sugerencias que yo he establecido, y toca fortalecer esto, la implementación y el monitoreo y la evaluación. ¿Ok? Nuevamente hemos estado involucrados en los planes de reformas de la salud en todo el mundo y hay planes maravillosos que se han implementado mal. Hay planes muy buenos a los que no se les hace seguimiento y pienso que estos cambios, que este tipo de cosas no se den acá en Colombia. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar en Colombia y ahí estamos en la aplicación recibiendo las preguntas, a ver si más adelante las podemos formular. Y siempre bienvenido a Colombia porque nos decía que le gustaba mucho nuestro país, así que esperamos verlo muy pronto de regreso. Muchas gracias, Paul. Vamos entonces a continuar con este segmento del 11º Congreso Nacional de Gestar Salud, que se denomina el abordaje multidimensional, un reto para los sistemas y modelos de salud en la búsqueda de la paz. Así que vamos a pedirle a nuestro personal de logística para ir organizando el panel que vendrá a continuación, continuando con este tema y con un enfoque muy interesante.